Y ya está en la línea telefónica Juan Musi. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana? Mi querida Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, pues te cuento ahora no muy buenas noticias. Llevo ya varios días viendo con preocupación el tema de el peso mexicano frente al dólar. Como te he venido comentando todas las anteriores participaciones, es lógica y es natural la devaluación del peso frente al dólar, porque todas las monedas lo han hecho así. Sin embargo, en los últimos días, yo te diría prácticamente más bien el último mes, la devaluación del peso comparado con el resto de las monedas ha sido un poquito más profunda, ¿no? Y mi preocupación es porque la veía yo siempre comparándonos, por ejemplo, contra el euro, contra el dólar canadiense, contra monedas de otros mercados emergentes en América, y de verdad que el proceso devaluatorio iba muy en línea con estas otras monedas. Entonces, pues dices, si ahí vamos de la mano con otros países, pues no me preocupa tanto. Cuando ves que tu moneda se debilita un poco más que los demás, es cuando te preocupa, y es justo de lo que te quería hablar el día de hoy. ¿Qué estoy viendo o por qué podemos atribuir este debilitamiento del peso que llama la atención? Bueno, mira, pues en primer lugar que nosotros somos una moneda muy líquida. El peso es una moneda que tiene un alto volumen de transacciones todos los días, y eso hace que sea una moneda muy fácil con la cual la gente que maneja dinero y los grandes fondos de extranjeros y de locales que quieran hacer utilidades utilizando el peso mexicano, lo pueden hacer con relativa facilidad en operaciones cambiarias contra el dólar. Por ejemplo, si lo quisieran hacer contra el real brasileño o contra la lira turca o el propio euro, igual y les costaría un poquito más de trabajo que si lo hacen con el peso mexicano. Pero cuando veo el petróleo, pues prácticamente estable cerca de los $50, cuando veo que la Reserva Federal no va a subir tasas por lo pronto, digamos que este año o en el corto plazo, y también cuando veo que, pues evidentemente las finanzas públicas del país no se han deteriorado mucho más, pues lo que más bien creo es que la percepción de México en estos momentos no es la mejor, y por eso es que no hemos sido capaces, ni aún con el aumento de tasas que hizo el Banco de México la semana pasada, de 0.5, hemos sido capaces de lograr que el peso se aprecie. Hay que recordar que el jueves pasado el Banco de México subió los rendimientos 0.50, nos hubiera gustado ver el peso irse hacia los 18 o incluso bajarse de los 18, y bueno, pues hoy estamos en 18.60, 18.70, insisto, producto de esta inestabilidad global y de esta incertidumbre provocada por la salida de Gran Bretaña de la Unión, pero cuando es un poco mayor la devaluación del peso a la de las otras monedas contra las cuales la comparo, pues es cuando me preocupa, ¿no? Y te digo, se lo atribuyo a la alta liquidez del peso, que la usan para especulación y que tiene un gran volumen de operación, y por el otro lado, pues que ni subiendo las tasas de interés estamos logrando ser captadores o atractivos de recursos de extranjeros para que con esto lográramos una mayor apreciación. Vamos a seguirlo viendo con cuidado. Yo espero que, por ejemplo, el tema de la percepción política, con todo este tema que se está teniendo con la coordinadora en diversos estados de la República, por ejemplo, pues no empiece a influir en el ánimo de los inversionistas. Y influye en ambos sentidos, Lupita, por el simple hecho del desorden que es, pero también por el hecho de no ver al gobierno actuar. Entonces, pues, ¿qué te digo? Seguimos monitoreando este tema, pero sí creo que tenemos que entender qué está viendo el mundo o qué están viendo los extranjeros, que no permite que nuestro peso se fortalezca en cierta medida después de haber aumentado las tasas de interés. Híjole, pues a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, aunque todo el mundo ve que ya para el segundo semestre las cosas van a ser un poco más complicadas, ¿no? Pues mira, el crecimiento global producto de esta salida de Gran Bretaña y las estimaciones hacia adelante sí no lucen bien. Yo creo que como la Fed no va a subir las tasas de interés y el petróleo pudiera tener relativa estabilidad, México va a seguir exportando a Estados Unidos, y con una actividad económica muy vinculada a ese país, yo no sería tan pesimista con México. Lo que me preocupa es pues que no se están viendo acciones, no creo que estemos muy bien percibidos en el extranjero por el manejo de las finanzas públicas, que aunque no tenemos un alto nivel de endeudamiento, esto lo he platicado mucho contigo, no es tanto que México deba mucho, sí tenemos un nivel de deuda considerable, pero lo que es más considerable es lo deficiente de la estructura fiscal, es decir, lo poco que se recauda.
Entonces, si me preguntas, oye, Juan, ¿qué podría hacer México para tener una mejor percepción en el extranjero y que sí podría ayudar a que a que el peso se aprecie? Te diría que, pues, concretamente una reforma fiscal, pero una reforma fiscal de a de veras. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Juan. Igualmente, Lupita, cuídate mucho, muy buen Hasta día. luego. Las Hasta luego. 11:57.